Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes han usado LMS? Claro. ¿Les suena que lo hayan usado? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? ¿Cuándo? ¿En el curso? ¿Cuándo? ¿Cuándo han usado ¿Con el curso? ¿Cuál curso? ¿Con este curso? ¿Cuándo? Lo que usted ha enviado, los foros que ha colocado. Eso es un LMS. ¿Sí? El Blackboard. LMS son plataformas. Son sistemas, plataformas de sistemas. Blackboard es una plataforma tipo LMS. Es decir, todos nosotros hemos usado LMS porque están aquí. El Moodle. ¿Sí? Moodle es un sistema tipo LMS. ¿Y para qué sirve? Para administrar contenidos con fines educativos. ¿Sí? O cuando ustedes han encontrado el Moodle cuando les han dicho entren al Moodle para cosas que no sean de educación o de formación. ¿Sí? Entonces, el LMS son software o plataformas que sirven para administrar contenidos con fines educativos. ¿Listo? Esos LMS, pues los vamos a aprender a manejar aquí, por lo menos a mirar cuáles son las referencias básicas que tienen los LMS. ¿Cómo están configurados los LMS? Nosotros hemos hablado acá de me acuerdo de la palabrita, metáforas. Hemos hablado de la palabra metáfora aquí, hemos usado metáforas. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Hemos hablado específicamente del término metáfora? No, ¿cierto? Nosotros cuando usamos todo tipo de sistemas, los sistemas están basados en metáforas. ¿Qué son metáforas? Metáforas es tomar referentes de la presencialidad o de la virtualidad y usarlo como referentes virtuales. ¿Sí? De esa manera, cuando yo abro un archivo, estoy haciendo referencias, metáforas a las oficinas. ¿Sí? En las oficinas hay gabinetes llenos de carpeticas y en esas carpeticas hay documentos. Fíjense que lo que estoy diciendo, estoy describiendo una oficina presencial, pero esas oficinas presenciales, esos elementos de organización se llevaron como metáfora a los computadores. ¿Cierto? El sistema Windows y los sistemas Mac lo que hicieron fue eso, generar metáforas de la vida cotidiana, de la presencialidad, llevaron esas metáforas a la virtualidad. ¿Cierto? Entonces aquí hay carpetas, hay archivos, hay documentos. Yo tengo que acceder dentro de cada carpeta para acceder a determinado documento. Yo encuentro el documento, ese documento lo elimino, ese documento lo duplico, lo copio, lo llevo a otro sitio, lo envío, ¿cierto? Y generalmente, digamos, el icono de envío era una flechita o un sobrecito, ¿cierto? El correo electrónico no es más que una metáfora del correo físico, ¿cierto? Todos esos elementos son metafóricos. El LMS usa metáforas similares a las que usamos en la presencialidad. El LMS no es más, funciona, digamos, de una manera parecida a como funcionaría un colegio o una institución educativa. ¿Sí? Es un sitio donde se reúnen personas, donde se reúnen usuarios, nos llaman las plataformas usualmente, donde hay administradores, donde hay profesores, donde hay estudiantes, donde hay laboratoristas, donde hay monitores, donde existen todos esos personajes. ¿Sí? Y esos personajes yo los integro a través de una misma plataforma. Esa plataforma yo la organizo a través de aulas. ¿Sí? Y cada aula es un curso que yo voy administrando de una manera igual a como lo haría en un colegio. Solo que ya no es físico, sino que es virtual. Y esa virtualidad usa metáforas de esa realidad. ¿Sí? Cuando ustedes me dicen, profe, es que a mí no me aparece el curso, yo les digo, es que el profesor no ha abierto la puerta del aula. Recuerda que yo siempre les digo eso. El sistema usa otro lenguaje, pero en esencia es lo mismo. El profesor abre la puerta para que el estudiante pueda acceder al contenido que hay allí.
tengo la puerta cerrada, si en pregrado se acostumbra a hacer eso, después de las 3 y 10, de las 2 y 10, yo cierro la puerta. ¿Sí? Y el que se quedó afuera, se quedó afuera. No pudo acceder al contenido que hemos hablado acá. ¿Sí? Yo también puedo hacer eso. Ellos no, Yo William. dentro del aula puedo hacer una gran cantidad de actividades. Comunico, genero foros, ¿sí? Y el foro también habíamos hecho el análisis de que es una metáfora de la vida real, donde pongo un tema de discusión y todos participan. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una cantidad de elementos metafóricos que nosotros debemos empezar a usar. Obviamente, lo digital empieza a generar herramientas adicionales a lo presencial. ¿Sí? Pero inicialmente debemos verlos como una metáfora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros nos metemos en el cuento del Moodle, nos metemos en el cuento del Blackboard y lo vemos como algo sofisticadísimo, imposible de entender, pero si nosotros nos referenciamos a las metáforas presenciales, son la misma cosa. Son exactamente lo mismo, no es más ni menos. No es ni más complicado ni más sencillo que eso. ¿Sí? Cuando yo entro a Blackboard, lo que estoy entrando es a una institución. Cuando yo entro a un curso, estoy entrando a un aula. En esa aula hay compañeros, hay profesores, hay herramientas, hay foros, hay información sobre el profesor, hay lecturas, hay una cantidad de cosas allí que nosotros empezamos a usar dentro de nuestros procesos propios de aprendizaje. ¿Listo? Hoy no vamos a ver, no nos vamos a empezar a meter aquí, pero la idea es que ustedes ya saben cómo es el rol de estudiantes, pero vamos a empezar a generar el rol de profesores. ¿Sí? Es decir, cada uno de ustedes le vamos a generar un aula, eso lo hacemos aquí internamente dentro de la universidad. Ustedes van a tener un aula. Cuando ustedes entran a Blackboard, cuando yo entro a un aula, aquí aparece, en la parte izquierda, aparecen mis cursos, pero no les aparece este letrerito. No les aparece cursos par. Les aparece otro no, aquí me aparece otro que se llama cursos en los que está inscrito. Lista de cursos. Lista de cursos, pero me aparece cursos los que están en los que inscritos. está inscrito. Sí. Cuando me aparece cursos en los que está inscrito es que tengo el rol de estudiante. ¿Sí? Cuando me dice cursos que imparte es porque tengo un rol de profesor en esa aula. Es decir, un mismo usuario puede tener diferentes roles dentro de la administración del sitio. ¿De administrador también? Sí, de administrador. ¿Sí? Yo en este caso entré con mi clave de profesor, vea Villamil R. Y yo antes tenía los tres roles. Tenía el rol de administrador, tenía el rol de profesor y tenía el rol de estudiante. ¿Sí? ¿Qué era lo que me ocurría? Que cuando yo le iba a explicar algo a un profesor, como tenía privilegios de administrador, me salían cosas que al profesor no le salían. Entonces yo decidí separar el usuario administrador. Entonces el usuario administrador es otro diferente y yo tengo solamente con este nombre, vea Villamil R, tengo el rol de profesor y el rol de estudiante. Entonces cuando estoy como profesor, yo le puedo explicar a los demás profesores las mismas cosas que me parecen a mí. Entonces yo allí puedo usar cosas y podemos usar el rol de estudiante. Nosotros desde esta asignatura vamos a crear un rol de estudiante. Vamos a inventarnos un nombre de estudiante, Pepito Pérez, ¿sí? Y vamos a entrar con Pepito Pérez, y Pepito Pérez va a ser estudiante de todos y cada uno de ustedes como profesor. Va a estar inscrito en 40 cursos, ¿sí? Y ese Pepito Pérez va a ver como estudiante lo que ustedes están haciendo como profesores. ¿Sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, que yo activo foros o desactivo foros. Entonces ustedes me dicen allí, profe, es que ese foro no aparece. Yo, pero mírenlo. No, y ahí sale un letrerito que dice no disponible. Ah, sí.
Solamente lo estoy viendo yo como profesor, pero el estudiante no lo está viendo. Lo vamos a hacer en Blackboard. ¿Por qué no en Moodle? Sí, esa pregunta es bien pertinente lo que ustedes me están diciendo. Blackboard es un LMS Pero pago. ¿Sí? propietario. Sí. Es de propietario, llaman algunos términos. ¿Qué significa? Que hay que pagar por usarlo. Blackboard, Moodle es una Sistema libre. Gratuita. Libre. Más que gratuita, es libre. ¿Qué significa? Que mi institución lo puede usar sin tener que pagarle al que lo desarrolló un dinero por usarlo. ¿Sí? Es como Microsoft o como Google. ¿Sí? Si yo necesito Microsoft, tengo dos opciones: lo compro o lo pirateo. ¿Sí? Lo pirateo. Lo compro o lo robo. Más o menos sería como llevándolo al extremo, ¿cierto? Mientras que las herramientas de edición de documentos de Google son gratuitas. Lo único que tengo que hacer es pagar el acceso, o sea, no le pago a Google, sino le pago el acceso a un proveedor de internet y entro a Google y sin ningún costo puedo usar las herramientas de edición de documentos, de archivos de Excel, de archivos de acceso de Excel, no, sino de Calc. bases de datos, no, ¿cómo es que se llaman? Tablas de información, ¿cómo es que se llaman? Hojas de cálculo. Hojas de cálculo, procesadores de texto o presentación de diapositivas. ¿Sí? Tengo esos 10 programas de uso libre, que no tienen tantas cosas como el Office, por supuesto, porque es que uno es pagando y el otro no. Es limitado. Lo mismo pasa con Blackboard. ¿Sí? Moodle tiene unas herramientas, Blackboard tiene otras. Se supone que Blackboard tiene más Mejores. cosas, ¿cierto? Es más fácil de usar, tiene una serie de cosas, mientras que el Moodle no. Sin embargo, estoy haciendo los trámites para que instalen Moodle en la universidad. ¿Sí? Dado el caso, pues usamos el Moodle de Bogotá, que en Bogotá ya está instalado el Moodle. Entonces debo preguntar si puedo usar el Moodle de Bogotá o si lo logramos instalar acá, para ver algunas cosas. Sin embargo, pues ustedes ya están familiarizados, la mayoría de ustedes, con Blackboard. Vamos a ver, o sea, a mí me interesa más que aprender a hacer clic en un sitio, clic en el otro, que sepan qué es lo que hay detrás de él. Sabiendo que Blackboard y Moodle tienen diferencias, pero en general usan las mismas herramientas. ¿Sí? Entonces, el uno se hace clic allí, el otro se hace clic allá, pero ambos tienen el mismo propósito, ambos tienen el mismo esquema. Esquema de usuarios, esquema de foros, esquema de una gran cantidad de cosas. ¿Listo? ¿Está claro? Bien, entonces para la próxima semana ya sabemos qué es lo que tenemos. Mira. Yo estoy mirando la página de blog y pues encuentro unos materiales que me pueden servir para mi trabajo. Pero veo que esto pues ya está hecho. Sí, no importa. No encuentro, es como, es como a guiarnos de lo que vemos ahí o... No. A buscar. Nosotros vamos a hacer varias cosas. Qué bueno que haces la pregunta. Nosotros vamos a ver que las cosas a veces ya están hechas. ¿Sí? Un compañero de ustedes preguntaba en una sesión anterior: si ya está hecho, ¿para qué lo vamos a aprender a hacer? ¿Cierto? Entonces yo le contestaba: si ya hay libros escritos, ¿para qué se escriben más libros? ¿Cierto? La idea es evolucionar el conocimiento. Yo lo que quiero es que ustedes vean que las cosas ya están hechas. Pero no significa que ustedes no puedan proponer su propia estrategia. ¿Sí? Que ustedes pueden desarrollar sus propios contenidos, que ustedes pueden desarrollar sus propios objetos. ¿Sí? Desarrollar estrategias que están adaptadas. Cuando ustedes empiecen a mirar estos objetos y se pongan, yo los invito siempre a eso, cuando estén diseñando este tipo de cosas, pónganse en el papel de su usuario, es decir, de sus estudiantes, y piensen qué pasaría con él cuando estén usando las cosas. A mí a veces me pasa, ¿sí? Yo a veces recuerdo una anécdota con mi papá, que le estaba mostrando una información en internet, ¿sí? Le dije: papá, mire, y abrí una página y le empecé a decir: mire, aquí hay tal cosa, aquí hay tal otra, ¿sí? Y le mostré todo. Y él, cuando terminé de explicarle
me dijo, uy, mijo, ¿usted cómo sabe bien inglés? ¿Sí? Entonces yo me quedé pensando, claro, mi papá no sabe inglés, ¿sí? Pero para mí era transparente lo que yo estaba viendo. O sea, para mí, el que estuviera en inglés no me hacía ningún impedimento, yo lo estaba entendiendo igualito, ¿sí? Pero yo no me había puesto en los zapatos, en las chancletas de mi papá, y hubiera pensado, si yo le muestro esto a él, pues de pronto no lo va a entender, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Esta semana me pasaba lo mismo con uno de sus compañeros que está desarrollando unos objetos en matemáticas y encontró los materiales digitales publicados y él empezó a decirme, mire, buenísimo este material, ¿sí? Y me lo mostraba muy alegre y muy contento porque lo que había descubierto. Y yo le dije, esa vaina no se entiende. Y entonces él se quedó mirándome, ¿cómo así que no se entiende? Le dije, no, ese programa tiene muchos errores de comunicación. Usted lo entiende porque es matemático. Y sabe que un área es al cuadrado menos b, no sé qué, ¿cierto? Pero para mí eso es chino avanzado, ¿sí? Y para un estudiante pues mucho más grave. Entonces, ¿cómo hacemos para que el programa o para el material que estamos viendo lo veamos con los ojos de nuestros estudiantes? ¿Sí? Cuando nosotros traemos objetos de otros lados, eso es algo que vamos a reflexionar en la próxima clase, cuando nosotros traemos objetos de esta manera, a veces no están adaptadas a las condiciones de interpretación que nuestros estudiantes tienen. ¿Sí? Muchos de los objetos que están allí están en otros idiomas. Y nosotros tenemos que mirar si el que esté en otro idioma lo hace pertinente o no para nuestros estudiantes. Si es poquito idioma, puede ser útil, pero si es mucho idioma, si necesitan muchos elementos, pues se nos vuelve complicadísimo. ¿Sí? El otro día encontré una página de diseño buenísima, que estaba como en turco o en chocotolaco, una vaina así, ¿sí? Pues el material, las imágenes se veían muy bonitas, el tema que estaba tratando se veía espectacular, está muy bien estructurado, pero tenía un poco de textos que pues yo no entendía, pues mis estudiantes menos, ¿sí? Entonces ese objeto de aprendizaje deja de ser útil para mí, ¿sí? A pesar de que ya estoy inventado, ¿sí? A pesar de que ya estoy allí disponible. Entonces la idea es que ustedes, primero, aprendan a identificar materiales que están en la red. Segundo, que vean, que lo tamicen a la luz de lo que estamos mirando, de la estructura del contenido, del ambiente virtual de aprendizaje que quieren crear, mirar si todos los objetos se le cuadran o solo algunos, ¿sí? Tercero, que miren cuáles son los derechos de uso de esos objetos. No todos los objetos son de uso libre. Generalmente si está en internet es libre, si está en Merlot es libre, pero yo cuando lo publique tengo que decir de dónde lo saqué, ¿sí? ¿A quién le debo el favor? ¿Sí? Y si un objeto no cumple con las condiciones que yo quiero, pues nada, me tocó crear. ¿Sí? Porque es que la última palabra no está hecha nunca. Si yo veo que no hay un objeto de aprendizaje y yo puedo desarrollarlo, pues ¿qué hago? Pues ese es el avance del conocimiento. ¿Sí? Es correr la frontera de allá. ¿Sí? Y eso no está muy lejos del alcance de nosotros. Está allí, está disponible. Y lo podemos hacer. Y vamos a aprender a hacerlo acá. ¿Sí? ¿Respondido? ¿Más preguntas? Es probable que hagan dos tareas. Dos tareas. La etiqueta y buscar objetos de aprendizaje. Empezamos por Merlot, pero si ustedes encuentran más cosas, no, es para ustedes, es consulta a ustedes. ¿Listo? Por ejemplo, perdón, si uno entra a la página de un congreso importante que se haya realizado, ahí vamos a encontrar objetos. Podemos mirarlos y revisarlos a la luz de lo que dijimos. Es autocontenido, tiene esquemas de evaluación, tiene un propósito puntual, ¿te acuerdas? Todo lo que establecimos. ¿Más preguntas? También es como perdón, dices
mirando acá lo que decía Diana, lo que también encontré, eso es lo que se llama un tutorial, lo que se encuentra uno como tutoriales, o no. No. Los tutoriales son un modo, una tipología Es un curso. una tipología de objetos. ¿Sí? Casi siempre todo el manual es solo un objeto. ¿Sí? Pero a veces los manuales están muy bien hechos y tienen ejercicios independientes por cada uno de los temas. Cuando el manual es así de completo, pues ya podríamos hablar de un curso más completo, pero el manual es solo una manera, ¿cierto? No es la única. Y así mismo hay diferentes tipos de manuales. Pero el manual tiene un objetivo instruccional de habilidades. ¿Sí? Práctico, por decirlo así. El manual viene de mano, de aprender a hacer algo. ¿Sí? El manual es una manera de hacerlo. Pero podría manejarse como un objeto de aprendizaje de tercer nivel. Usted hablaba de Sí, 1, 2, objeto de 3. aprendizaje. Casi siempre los manuales, perdón un momento, casi siempre los manuales se hacen para un producto determinado. ¿Sí? Entonces yo hago consulto el manual de Flash, ¿sí? 3.0, por decir algo. Pero actualizan el programa y el manual no me sirve para nada. Entonces, O me sirve para unas cositas. es lo que usted decía ahora, que es un objeto de aprendizaje de nivel 3 que o sea, es muy grande, muy cómodo, y se desactualiza, se puede desactualizar y ya Porque está el grano llega. es muy grande. Sí, el manual es demasiado grande. ¿Sí? Pero no, es que nosotros no estamos hablando en los mismos términos. Yo he encontrado, por ejemplo, voy a buscar un tema de química, que es de la disciplina nuestra, balance de ecuaciones, como es el caso acá. Entonces encuentras de diferentes autores tutoriales y te van llevando de la mano en la parte teórica, te muestran ejercicios, evaluaciones. Claro, pero es que el manual es una manera de hacer un objeto de aprendizaje. Pero no yo puedo, o sea, llevemos eso a la física. ¿Sí? Movimiento parabólico. Yo lo puedo hacer a través de manuales, ¿cierto? Y entonces cómo hallar la velocidad horizontal, la velocidad vertical, la suma de energías, no sé qué, ¿cierto? Yo podría tener un manual, pero también podría tener un juego donde yo pongo el cañoncito y le echo más pólvora o menos pólvora y enciendo y a manera de prueba de error estoy aprendiendo lo mismo. Entonces el manual es una manera y el juego es otra, pero no significa que el manual sea la única manera o que una sea mejor que la otra, dependiendo de mi propósito de aprendizaje, del ambiente de aprendizaje que yo quiera generar. Si digamos yo encuentro una página donde está casi todo lo mío, podemos buscar en todo una página y ver una copia práctica. Pues sería un referente, ¿sí? Yo sé que ustedes están empezando a tener dudas, bastantes dudas, pero les voy a responder de la siguiente manera. Me voy a salir de lo virtual. Si un diseñador, yo hablo desde mi experiencia, si un diseñador lo ponen a diseñar una silla, pues si uno pensara de la misma manera, pues todas las sillas ya están diseñadas, ¿sí? Y entonces nunca habría la posibilidad de diseñar una nueva silla. Sin embargo, manualmente salen miles de modelos de sillas diferentes, ¿sí? Entonces, y el que tenga 4 patas, si mi diseño tiene 4 patas, un espaldar y un sentadero, no significa que me estoy copiando de todas las demás sillas, no sirve de referencia. Pero yo puedo, y eso es lo que vamos a evaluar acá, lo que ustedes avanzan. No lo que ustedes construyen desde cero, sino, mire, en estos objetos de aprendizaje encontré que había tal limitación. Entonces yo estoy diseñando algo que supere esa limitación. ¿Listo? Profe, una preguntita. Me pido, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente. Así como en el mundo real existen normas y protocolos para los diseños, por ejemplo, si voy a levantar un andén, debo ir a mirar unas normas de resistencia. Para el diseño de objetos de aprendizaje, ¿hay algún tipo de norma? No hay normas. ¿Por qué? Por favor, déjenme un momentito. En el diseño de objetos virtuales no hay normas, pero sí hay recomendaciones. ¿Sí? Y depende de lo que yo quiera hacer. Cuando yo voy a diseñar un objeto de aprendizaje, la principal recomendación es que mi usuario, es decir, los estudiantes a los cuales me estoy dirigiendo, puedan acceder a él. Y puedan acceder de múltiples maneras. O sea,
Cuando hablo de acceder, no solamente es que puedan encontrar la página, sino que una vez encuentren la página puedan consultar los objetos que yo estoy proponiendo. ¿Sí? Si yo diseño un objeto que es demasiado pesado y mis estudiantes son rurales y hay mala conexión a internet, pues no estoy cumpliendo con el propósito de aprendizaje. ¿Sí? Les estoy poniendo ruidos adicionales a los que los estudiantes pueden manejar. La accesibilidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con que debo diseñarlo ausente, digamos, de sonido en algunos casos, porque no siempre el estudiante tiene audífonos para conectarlo al computador donde está haciendo la revisión. O debo decirles que explícitamente cada vez que vaya a consultar un objeto de aprendizaje diseñado por mí use audífonos. ¿Sí? Porque es que los revisa desde un café internet. ¿Sí? O use un computador de determinadas características. ¿Sí? Una de las cosas que le está ocurriendo a sus compañeros que están trabajando conmigo es que diseñaban objetos de aprendizaje en GeoGebra, ¿cierto? Y ellos lo diseñaban en sus computadores y lo hacían en el tamaño completo de la página. Pero cuando lo montan a Blackboard, ustedes recuerdan, resulta que lo que me muestra Blackboard no es una pantalla completa, sino que se come este pedazo. Entonces los objetos que ellos estaban diseñando se salían de la página. Entonces el continuar estaba por allá lejos. Entonces el estudiante no podía revisarlo. Entonces son tips, son recomendaciones. Esas recomendaciones casi siempre cómo se cumplen, poniéndolas a prueba. Que varios usuarios de diferentes computadores con diferentes configuraciones entren y lo prueben. ¿Sí? Pero no hay una norma. ¿Por qué? Porque es que los sistemas son dinámicos y no se han terminado de inventar. ¿Sí? Yo hago una pregunta para los que son ingenieros civiles. ¿Por qué ustedes son ingenieros civiles? No. Los ingenieros civiles hablan de los anchos de vía, por ejemplo, para los trenes, ¿cierto? Pero los anchos de vía no fueron estándar, o no son estándares, ¿cierto? Hay unos anchos de vía diferentes. Hay de 90. Hay de 90 y de metro 20, yo me acuerdo, ¿sí? Cuando en Europa se estaban desarrollando los trenes, cuando se estaban implementando los sistemas ferroviarios, mientras el desarrollo se hiciera dentro de un país no había problema. Pero en el momento en que llegaban a las fronteras de un país y otro, resulta que encontraron que unos eran más angostos que el otro. Y entonces el tren que venía por aquí no podía montarse en las vías férreas del siguiente país. Entonces tuvieron que hacer unos puertos en los límites de los países para descargar los productos que venían de un tren y pasarlos al otro. ¿Sí? Entonces llegó un momento en que dijeron, no, nos toca estandarizarlos. ¿Y cuál será? ¿Sí? Si ambos países quieren igualmente importantes. ¿Sí? Entonces se proveen, entonces no les sirve a ninguno. Entonces esos sistemas que en los trenes fue una historia, les estoy contando una historia de más de 100 años, ¿cierto? El sistema se está ocurriendo el cambio muchísimo más rápido. Hasta hace 4 años el estándar para diseñar páginas web era 800 por 600, yo creo que usted lo sabe, ¿cierto? Hoy en día una pantalla de 800 por 600 llega como por aquí. Es decir, los objetos diseñados en esa época se ven chiquitos. 1080, 1400. Y ahorita yo todavía no he encontrado cuál es el tamaño ideal, porque es que hay unas pantallas anchas, los computadores, los laptops son diferentes, ¿no? Eso está difícil de manejar. Una locura. ¿Sí? Entonces, no hay estándar, es muy difícil. Ahí es que someter a prueba con los usuarios a los cuales me estoy dirigiendo. ¿Sí? Yo podría diseñar un curso en CD, pero resulta que ya muchos portátiles ni siquiera tienen. También ocurre con los proveedores de Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Que son compatibles con uno y no con otro. Entonces están tratando de generar estándares, pero todavía no lo hay. Ocurre lo mismo. Se inventan un nuevo contenido multimedia y hasta ahí llegó la estandarización.
Pero el portátil no tiene problema porque uno llega y le hace así al mouse y más chiquito. ¿Verdad? Sí, no, eso, pues, pero no todos los usuarios son capaces de sobreponerse a la dificultad. Oye, lo que tú propones con Merlo es que iniciemos la base de datos de... Que consulten, que miren a ver qué que hay. iniciemos esa es la por ahí iniciamos, ¿verdad? Pero hay más, sí. Claro, para iniciar a construir nuestra propia base de datos de acuerdo al... Sí, o sea, a mí qué es lo que me interesa inicialmente, que ustedes sean usuarios de esas tecnologías. Ahí están, conózcanlas, véanlas, úsenlas con criterio. ¿Sí? Ya estamos viendo que hay unos criterios, que uno no arranca buscando la información, o sea, yo Merlot no se los mencioné en la primera clase. Tuvimos que hacer todo un trabajo previo para llegar a decirles, ahora en Merlot busquen tal cosa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa es que ustedes pensaran, por eso cuando yo hablé de ambientes virtuales de aprendizaje, a ustedes les quedó fácil. Porque es que ustedes ya habían pensado el curso, ya lo habían estructurado, ya lo habían dosificado, y ya estamos empezando a diseñar cada modulito. Entonces ahí ya nos podemos ir a buscar los objetos. Si esto yo se lo digo hace 3 semanas, entendámoslo, pues vamos a llegar con una cantidad de información, pues grandísima, pero no necesariamente. En este momento ustedes ya van a filtrar de información, ya van a hacer una búsqueda amplia, ya el primer objeto que encuentren ya no necesariamente es el que les va a gustar o el que les va a servir, porque ustedes ya han configurado un ambiente virtual de aprendizaje aquí en la cabeza. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a analizar varios objetos de aprendizaje. Entre las partes que tienen un objeto es la evaluación. La evaluación debe estar ahí escrita en el objeto o debe ser un planteamiento o un pensamiento que uno le dé como tal. No. Miren, cuando yo hablo de evaluación y les ponía el ejemplo de aprender a sonreír, yo no les decía que el supervisor va a pasar cajero por cajero y le va a decir, sonría. Es una sonrisa de 4. Sonría. Esto es una sonrisa de 4 o 5. Sonría. Esta es una sonrisa de 5. No. La evaluación yo lo estaba también haciendo a modelo de autoevaluación. Es decir, que el trabajador se vea ante el espejo y sonría y mire o se tome una foto y vea la foto con el manual, si fuera tipo manual o con la fotografía de referencia, y mire si está cumpliendo con los estándares o no. ¿Sí? Esa evaluación, podríamos decir lo que marca es autoevaluación, es decir, que el estudiante sepa que sí aprendió. No tanto la evaluación vista desde el profesor, porque nosotros vamos a ver más adelante que nosotros podemos crear evaluaciones como objetos de aprendizaje para aprender. ¿Sí? Como cuando nosotros les dejamos alguna vez unos estudiantes me dijeron, profe, háganos un banco de preguntas. ¿Sí? Entonces yo me inventé 50 preguntas. Y les dije, y el examen final va a ser 5 de ellas. ¿Sí? Y entonces los estudiantes se fueron allá a maciarle a las preguntas, ¿sí? Tal cosa, tal, sí, tal. ¿Sí? Y empezaron a responder y a intercambiar preguntas y no sé qué. Eso fue una estrategia de estudio. ¿Sí? Ese examen, ese banco de preguntas, lo que hicieron los estudiantes fue verificar qué tanto sabían realmente de la asignatura. Pero a mí no me interesaba si habían respondido 49 o 40. Sí, no me interesaba. Me interesó fue como estrategia de aprendizaje para que ellos se autoevaluaran. Y después, sí, lo hice el examen y allí verifiqué efectivamente si sabían o no. ¿Listo? Bien, ¿qué más preguntas? Entonces, en la revisión de objetos virtuales podemos encontrar cosas que nos llamen la atención, pero si nosotros necesitamos diseñar, o sea, pienso que de pronto necesitamos también programar. Sí, eso lo vamos haciendo, vamos a ver. No, nosotros no vamos a ver, claro, pero sí vamos a ver. Sí, vamos a ver elementos básicos que nos van a servir para hacer, digamos, objetos virtuales básicos. ¿Sí? Si ustedes quieren aprender Flash, hay una asignatura que se llama... bueno, ¿tú la viste? No. Algunos de sus compañeros sí la vieron. Que se
se llama gráfica interactiva. ¿Sí? Vieron gráfica interactiva y aprendieron Flash y aprendieron a programarla, ¿cierto? Y ahora cuando ya vean esta asignatura van a cruzar las dos cosas. Van a cruzar objetos de aprendizaje con todo el contexto que estamos viendo y van a tener herramientas de programación y muy seguramente en esta asignatura no van a hacer un objeto de aprendizaje tipo Flash, pero ya pueden unir los dos elementos para construir a futuro un objeto de aprendizaje tipo Flash. ¿Cierto? Lo podríamos llegar a hacer. Pero no es el propósito de esta asignatura aprender a programar, sino aprender a usar herramientas básicas para poder hacer esos objetos de aprendizaje. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, saliéndonos del tema, yo veo aquí en la BOAR que estudian una cosa que se llama evaluación de e-learning en educación superior, presencial, ¿Por qué no? ¿Qué hay encuesta? Es una encuesta. Sí. Oye, ¿por qué no está cargando el anuncio en la página todavía? ¿Cuál Mira que eso quiere ir a pantalla. Eso es de un curso pasado. Es que eso es de otro curso. Aquí es. Este curso. No sé, eso debe ser algo que viene de Bogotá. De Bogotá. De unos estudiantes de Bogotá. Son estudiantes de Bogotá de una maestría que están haciendo una evaluación de cursos y entonces a todos nos inscriben ahí. Yo también hago parte de ese curso como estudiante. Sí, está como estudiante. Y entonces me llegó un correo electrónico diciendo por favor responda a la encuesta que aparece aquí. Para eso soy un estudiante de Bogotá. Ustedes entren y le colaboran. Al hombre allí. Bien, ¿más preguntas? ¿Está claro todo? Clarísimo. Muy claro que yo por eso. Me angustia que sea así, es claro. Bueno, bien. Entonces ya tenemos claro la tarea para la próxima. Hablar de la etiqueta y entonces la próxima semana nos vemos. ¿Listo? Muchas gracias. Lista.